familia, bienvenidos a Iglesia en Casa. Nos da mucho gusto que te conectes hoy con nosotros, así que disfruta de nuestra reunión. Iniciamos. Buenos días, iglesia, qué bueno que has podido conectarte con nosotros. Vamos a darle gloria al único que merece gloria y voy a invitarte a que levantemos nuestras manos en alto. Señor, bendigo tu nombre, con todo mi ser bendigo tu nombre. Eres digno, eres hermoso, eres santo y no hay otro como tú. Y tú eres nuestro refugio por siempre, Jesús. Gracias, papá. Hoy bendecimos tu nombre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Eres el único Dios y el único de recibir adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo hay un propósito en la vida, una razón para existir. Todas las vanas ambiciones algún día caerán, algún día caerán. Atesorarte sobre todo, amarte como a ningún otro. Tu grandeza será vista, toda la tierra te verá, toda la tierra te verá, toda la tierra te verá. Pues en ese día solo tú te exaltarás. Vanas metas se expondrán como ídolos. Pues en ese día solo tú te exaltarás. Como justo rey visto serás y mi corazón dirá que todo es para tu gloria y todo es por tu nombre. Todo es para tu gloria, que en todo tengas el primer lugar, que en todo tengas preeminencia. Todo es y todo es para tu gloria, todo es por tu nombre, que en todo tengas el primer lugar, que en todo tengas preeminencia. A donde sea, llévame, solo pon tu gloria en mí. A donde sea, serviré, solo quiero tu belleza ver. A donde sea, llévame, solo pon tu gloria en mí. A donde sea, serviré, solo quiero tu belleza ver. A donde sea, llévame, solo pon tu gloria en mí. A donde sea, serviré, solo quiero tu belleza ver. Llévame en tu historia, mi vida doy por tu gloria. Llévame en tu historia, mi vida doy. Llévame
eres, digno eres. Te amamos, Dios. Viene con poder. Vamos, canta. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Vamos, dilo. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amén. Abrid las puertas hoy. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Hoy nos postramos ante el Cordero y el León. ¿Quién como el Señor? No hay otro como tú. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte, valiente. Vamos, cántale. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. 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 Vamos, dilo. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es el león, vamos, dilo. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró
Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amamos tu nombre, Dios. Digno eres. Tuya es la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús ahí en tu lugar. Bienvenido a Anuncios Amistad. ¿Qué crees? Ya contamos con nuestro devocional del mes de abril. Para poder adquirirlo, puedes pasar el día de hoy a nuestras instalaciones. Familia, ¿qué crees? Se acerca nuestro congreso inconmovible del mes de abril. Para poder pagar tu registro, puedes pasar a nuestras instalaciones a hacerlo. Recuerda que son 200 pesos por familia hasta el 5 de abril. Ahora, mantente expectante de lo que Dios te va a hablar en el siguiente mensaje. Hola, amada iglesia de Amistad de Cristo, me da mucho gusto saludarlos una vez más. Hoy me siento súper privilegiada, no solamente porque me toca compartir, sino porque también es mi cumpleaños. Y estaba meditando y dándole gracias a Dios porque digo, ¿cuántas cosas podemos vivir durante un año? Muchísimas. Ahora imagínense 34 años. La verdad es que ha sido un privilegio caminar la mayoría de mis años aquí en la tierra del lado del ganador, del vencedor, que es Cristo. Y bueno, la vida con Cristo es toda una aventura, así que la verdad estoy muy agradecida y bendecida. Me siento bendecida por tenerlo a Él, por compartir su palabra. Y pues vamos a orar, vamos a entrar de lleno en la palabra y aprender aún más de Él, profundizar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, tan hermoso. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque tú eres vida en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, porque es la palabra la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos anima, la que nos exhorta, la que nos confronta. Gracias, Señor, porque tú estás abriendo en este día, Señor, oídos, ojos espirituales, Señor, todos nuestros sentidos, Señor, espirituales, Señor, para poder recibir la palabra, Señor, y captarla, Señor, que nuestro espíritu, Señor, sea sensible a tu voz, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, yo quiero compartirles el día de hoy, bueno, el título de la prédica se llama El desierto es el lugar perfecto. Y meditando en eso, pensaba que nadie ha entrado a un desierto y ha salido de la misma forma. Y qué mejor pasaje que el de Mateo 4. Quiero que ustedes me acompañen en sus casas a Mateo 4, versículo 1, y dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu. Muchas veces pensamos que los desiertos son los peores lugares y que no, eso es del diablo, Dios no te puede llevar a un desierto. Y bueno, aquí tenemos ese caso. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Aquí hay otro nombre del diablo, de Satanás, otros le dicen el chanclas, el enemigo, el engañador. Bueno, otro de los nombres de Satanás es el tentador. El versículo 3: Vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y aquí
yo puedo ver dos cosas. El diablo, muchas veces lo hemos escuchado, sabe la Biblia y él estaba citando la palabra y él estaba... Jesús le dio como la autoridad al diablo como para tentar a Jesús. Y el diablo lo lleva hasta la parte más alta del templo de Jerusalén, es decir, transpuso su cuerpo del desierto a ese lugar. Qué increíble, ¿no? Qué osado el diablo para hacer esas cosas. Y el versículo 6, bueno, ya lo leímos, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. El versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, es decir, otra vez lo mudó de lugar y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Versículo 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Qué increíble palabra, ¿no? Porque este pasaje es muy interesante porque podemos ver a Jesús quizá débil en la carne, pero con un espíritu súper fortalecido. Y me encanta porque Jesús en esa parte declara la palabra 3 veces. De hecho, en mi Biblia, cuando tienes una Biblia que las palabras de Jesús están en rojo, vienen en rojo esas 3 palabras donde le dice, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces yo puedo ver la autoridad de Jesús y cómo Él pudo vencer en medio de un desierto, en medio de la debilidad de su carne. Él pudo vencer a Satanás. ¿Cómo? Declarando la palabra. Solamente escrito está, escrito está. Y en esta hora yo te pregunto, ¿qué tanto de palabra hay en ti? Si hoy el diablo viene a tentar tu vida en medio de un desierto, en medio de una aflicción, en medio de una prueba, ¿qué tanta palabra hay dentro de ti que tú te sabes? Si viene a lo mejor una prueba, no vas a decir, ay, ¿qué versículo me sé? Jesús lloró, o Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué palabra? La palabra que está saliendo de tu boca hoy es certera para derribar al enemigo como Jesús lo hizo en Mateo 4. Qué increíble, ¿no? Ahora, otra cosa que yo puedo ver en este pasaje es el escenario en donde se dio toda esta historia. El escenario fue un desierto y los desiertos pareciera que son los lugares favoritos y los lugares perfectos que Dios usa para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y yo comencé diciendo, nadie ha entrado a un desierto y ha salido igual. Y este es un gran ejemplo que tenemos, el de Jesús en el desierto cuando fue tentado. Otro ejemplo que podemos tener es el pueblo de Israel en medio del desierto cuando sale de Egipto y vive durante 40 años en un desierto. Créanme que las generaciones que atravesaron eso no volvieron a ser igual, vieron milagros tras milagros, su corazón fue quebrantado. Y me encanta porque todos estos pasajes nos dan una sombra de lo que es un desierto, de lo que nosotros podemos vivir en un desierto. No es fácil, pero Dios es quien nos sostiene. El pueblo de Israel vivió con maná, con carne, con una nube que refrescaba el día por el sol, con una nube de fuego que los calentaba. Y siendo muy honesta con ustedes, cuando yo empezaba en Cristo, yo escuchaba que la gente decía, no, yo estoy en un desierto, estoy en una prueba. Y la verdad es que no podía captar como bien qué era, ¿no? Decía, ¿están en un desierto? Pues yo veo todo normal, ¿no? No podía entender hasta que realmente dije, bueno, sí, a lo mejor una prueba, ¿no? Y un día tuve la oportunidad de viajar a Egipto y en una Navidad del 2017 tomé esta foto que van a ver en sus pantallas. Esa foto la tomé yo con mi celular y ese lugar que ustedes están viendo está en Egipto, en una ciudad que se llama Giza. Y yo me acuerdo que pagamos un tour en camellos. Fue la primera vez que me subí a un camello. La verdad que nervios porque son animales muy diferentes a lo que conocemos.
y hay que tener como mucho equilibrio, ¿no? Y bueno, ya nos subimos y de repente empezó el tour. Y ese tour nos llevó literal a la nada, o sea, al desierto. Entonces volteábamos y al principio podíamos ver las casitas de la ciudad, las pirámides, que esas pirámides en realidad son tumbas. Esas tumbas fueron construidas para los grandes faraones y gente de la nobleza junto con sus tesoros, porque los egipcios creen en muchos dioses y creían que después de la vida ellos iban a gozar en su muerte de otra vida, pero con todos esos tesoros, ¿no? Y bueno, estábamos ahí en el tour, caminando, bueno, en los camellos, avanzando, y de repente, o sea, fue como el Espíritu Santo, ustedes saben que usa cualquier lugar, cualquier circunstancia para hablarnos, ¿no? Y fue como de Maggie, observa a tu alrededor. Y yo me quedé pensando y dije, qué aburrido, o sea, literal te quedas a dos colores, el cielo y la arena, que es el mismo color todo el tiempo. Y yo decía, wow, o sea, ¿cómo es que pudieron sobrevivir el pueblo de Israel en medio de un desierto dando vueltas durante 40 años? O sea, no hay nada atractivo, no hay nada, o sea, que pueda uno decir, ay, sí, esto es disfrutable. No, o sea, no hay nada. Literal, es el cielo de un color, la arena de otro color, punto, se acabó. Y conforme íbamos avanzando, íbamos despacio, ¿no? Y todos íbamos como en silencio. Y de pronto yo no escuchaba, o sea, no, yo dije, bueno, si yo me quedara aquí sola, sin camellos, sin gente, sin amigos, o sea, la acústica del lugar es impresionante. Entonces, para profundizar un poquito qué es un desierto, yo lo que estuve investigando es que los desiertos son lugares con condiciones muy extremas. En el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Para mucha gente, un desierto puede significar un lugar donde hay muerte y el fin de sus vidas, ¿no? Es muerte y destrucción, como esas tumbas que pueden ver en la foto. Y la gente que realmente decide vivir en un desierto, porque sí, en el mundo hay gente que vive en los desiertos, hace sus casas, su forma de vivir está dentro de un desierto, realmente necesitan condiciones en su cuerpo para poder adaptarse. Nosotros no estamos diseñados para vivir en un desierto, pero sin embargo hay gente que lo hace, gente que usa, por ejemplo, como turbantes, no sé si han visto en películas y así. ¿Por qué usan esos turbantes? Yo cuando estuve allá pregunté, y es por el calor. El turbante hace que el sudor se quede en la tela. Y bueno, ellos no los lavan como que todos los días, ¿verdad? Entonces también por eso como que el olor de la gente de Medio Oriente es fuerte. ¿Por qué? Porque pues no, o sea, sus telas absorben todo porque es algodón. Entonces, toda la gente que vive en el desierto necesita condiciones para poder adaptarse a ese lugar. Entonces, hasta el día de hoy, yo no conozco a alguien que me diga, sí, nos vamos a mudar al desierto. No, al contrario, todo el mundo está huyendo, quiere vivir en una ciudad con comodidades, con lujos, tener un jardín, una buena vista. Y bueno, muchos yo creo que si nos dicen, te pago, te doy una casa en el desierto, créanme que no nos iríamos a vivir, rehusaríamos de ir a vivir allá, ¿no? Y es curioso ver cómo mientras muchos de nosotros huimos del desierto físicamente y espiritualmente, porque nadie quiere estar en ese lugar, Jesús nos enseña en varios pasajes de la Biblia, incluso en el que leímos, cómo los desiertos para Él eran lugares donde Él se apartaba para orar. Así que quiero que me acompañes a Lucas 5:16. Vamos a Lucas 5:16, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Está hablando de Jesús, él se apartaba. ¿Por qué? Yo lo entendí cuando viajé a ese lugar, porque en el desierto no hay ruido. Si no hay alguien contigo, no hay ruido. Si apenas si se escuchara el aire que corre, y eso sí corre, porque en realidad es como un vacío total, como un silencio sepulcral, no hay ruido. O sea, si pasara un mosquito, una mosca, vaya, ni ellas quieren estar ahí porque en realidad no hay nada. Entonces,
Aquí Jesús nos muestra cómo Él se apartaba para orar. Otro versículo que me encanta, que es Marcos 1:35. Por favor, acompáñenme a Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Otra vez está hablando de Jesús. Él se levantaba de mañana e iba al desierto a orar. Así que yo pienso que no es coincidencia. Pienso que la vida siempre nos va a poner a prueba una y otra vez hasta que aprendamos a disfrutar, a sacar lo mejor de los desiertos. Ahora, yo no te puedo llevar a un lugar donde yo no he estado antes. Así que con autoridad te puedo decir, yo he pasado por desiertos y te voy a dar algunas características del desierto, porque el desierto no solo todo es negativo, no. Todos podemos estar viviendo una temporada de desierto, pero eso no significa que Dios no está ahí. Por ejemplo, Jesús fue llevado lleno del Espíritu Santo al desierto. O sea, el Espíritu Santo estaba con él porque él estaba lleno del Espíritu. El pueblo de Israel estaba en un desierto, pero eso no quiere decir que Dios no estaba con ellos. Les proveía todo lo que ellos querían: agua, comida, sustento, protección. Porque, por ejemplo, yo decía, Señor, bueno, sí, o sea, la columna de fuego para protegerlos del frío extremo del desierto, pero también era para protegerlos de víboras, de animales ponzoñosos que viven en el desierto. Entonces, ¿cómo Dios tiene cuidado y detalle incluso en nuestros desiertos de nosotros? Porque Él nos está protegiendo. Así que el que tú te encuentres hoy en un desierto o en una temporada de desierto más adelante, eso no quiere decir que Dios no esté contigo. Me encanta porque en la historia de José el soñador decía que cuando José estaba en la cárcel, Dios estaba con él. Y tú dices, ¿cómo? O sea, si yo estuviera en la cárcel, yo diría, Dios se olvidó de mí, Dios no me quiere, Dios se está vengando de mi persona. Y no, o sea, Dios estaba con él. Así que Dios usa los desiertos para trabajar en nuestro corazón. Ahora, yo te quiero dar 3 características de los desiertos porque eso fue lo que aprendí en ese viaje. Los desiertos son los mejores lugares para escuchar. Los desiertos son los mejores lugares para observar, para mirar. Y los desiertos son los mejores lugares que Dios usa para que su gloria resplandezca en nosotros. Así que vamos a empezar y vamos a estudiar el primer punto. Los desiertos son lugares para escuchar. Y en Oseas 2:14, quiero que me acompañes a Oseas 2:14, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y muchas veces como iglesia, Dios nos lleva al desierto. ¿Con qué propósito? Para hablarnos a nuestro corazón. Por eso es que el desierto es un buen lugar para escuchar, porque la acústica es impresionante. O sea, quien diga una palabra, ¡pum!, se va a escuchar con todo el eco que hay en el desierto. Entonces son lugares increíbles para poder escuchar. Entonces, cuando hay ausencia de ruido, nuestro oído se agudiza. Por eso es que Dios es necesario que nos lleve al desierto, porque ahí no hay ruido. Entonces nuestro oído se agudiza y se afina al más mínimo sonido. Podríamos detectar hasta el más pequeño susurro de la voz de Dios. ¿Se imaginan? Para escuchar la voz en medio del desierto, debemos saber los medios por los que Dios nos puede hablar. Y no sé si tú te has preguntado o alguien te ha preguntado a ti, pero ¿cómo suena la voz de Dios? ¿Ustedes se han preguntado eso? Yo la verdad sí me había preguntado, ¿cómo será la voz de Dios? Así como grave, gruesa, delgada. No sé, o sea, siempre ha sido como mi curiosidad. Y un pastor nos decía, la voz de Dios suena a la Biblia. Y es real, o sea, a veces no escucho a Dios. Bueno, si no lees tu Biblia, claro que no lo vas a escuchar. Pero la Biblia es la voz de Dios. A eso suena la voz de Dios. Si tú te preguntas, ¿a qué suena la voz de Dios? Suena a tu Biblia. ¿Ok? Si podemos comprender las Escrituras, podemos comprender la voz de Dios. Y me encanta porque
hay un versículo en Romanos 10:17 que dice: así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, cuando la gente a mí me dice, no, es que mi fe se está decayendo, yo ya no tengo fe, eso me está dando, o sea, la persona me está diciendo, mi fe se está acabando o no tengo fe, es como si me estuviera gritando, no estoy leyendo la palabra. Eso es lo que está gritando la persona que te dice, es que no tengo fe, es que me falta fe. Eso es lo que me está diciendo, no estoy leyendo la palabra. Entonces, la palabra es la profecía más segura. Y me encanta porque estaba investigando, aparte de que son 66 libros escritos por 40 autores diferentes, la palabra se escribió en un periodo de 1500 años, en 3 continentes diferentes. Entonces, imagínense, aparte fue en 3 idiomas también diferentes. Hay partes en hebreo, hay partes en griego y otras en arameo. Entonces, imagínense el grado de precisión de esta palabra, porque toda concuerda, toda coincide. Cada libro a veces hace referencia de profecías de otro libro. Y es impresionante cómo la voz de Dios está aquí en su palabra. En Juan 15, ustedes léanlo en casa, nos habla de que es importante meditar en la palabra. Y meditar viene de la raíz masticar. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en las vacas que nosotros conocemos. Ellas tienen 4 estómagos y ellas mastican y mastican y mastican. O también me acordaba cuando, típico, que vas al nutriólogo y te dicen, sí, pero tiene que masticar tantas veces y tú tantas. O sea, yo a 3, 5 masticadas, pum, ya me pasó la comida, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está invitando la palabra, a meditar, a masticar, a profundizar. En el Salmo 1 dice que cuando nosotros meditamos de día y de noche la palabra, eso es un deleite, es un refrigerio para nuestras vidas. Así que bueno, número 1, cómo Dios nos habla a través de un desierto, por la palabra, por la Biblia. Otro de los puntos en la que Dios nos puede hablar es en las experiencias que tenemos con el Espíritu Santo. ¿Qué tanto estás involucrando el Espíritu Santo en tu vida? Piensa. Ahora, en toda relación siempre hay 3 niveles. Así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, cuando nosotros nos relacionamos con alguien, lo hacemos en 3 niveles, espíritu, alma y cuerpo. Por ejemplo, tenemos el caso de Tomás con Jesús, que Jesús le dijo, bueno, porque crees porque me viste, pero, o sea, era una relación débil. ¿Por qué? Porque solamente porque lo vio, creyó. Entonces Jesús le dijo a Tomás, va a haber una generación, va a haber gente que va a creer en mí sin haberme visto. Entonces su conexión no va a ser débil, va a ser espiritual, por lo tanto va a ser fuerte. Entonces tenemos ahí el caso de Tomás, que su relación era débil. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, Pedro, que era súper emocional, ¿no? Entonces Pedro se conecta emocionalmente con Jesús y ¿qué pasa? Le dice, nada te va a hacer daño, Jesús, yo te voy a defender de la muerte, tú no vas a ir a la cruz. Emocional, totalmente su reacción fue del alma. Igual, una relación débil, porque si no es por el Espíritu, las relaciones a nivel físico, a nivel emocional, son débiles. Ahora tenemos el caso de Pablo, que no se relacionó físicamente con Jesús porque nunca se lograron ver, pero cómo hubo una conexión en el Espíritu. Y hay una canción que dice, quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. Y es real, cuando nosotros nos conectamos con el Señor, somos un espíritu con Él. Y esas son las experiencias del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir en medio de un desierto. ¿Qué tan conectado estás hoy con el Espíritu Santo? ¿Qué tan fuerte? ¿En qué nivel está tu relación? ¿Física, emocional o espiritual? Otra de las maneras que Dios nos puede hablar es a través de otras personas. Por ejemplo, muchas veces la voz de Dios suena a la voz de mi pastor, a la voz de un líder, a la voz de mi hermano en Cristo que me está diciendo, hey Maggie, aguas, no estás honrando tu autoridad. O hey, la estás regando, estás cayendo en mentira. Y entonces
híjole, a veces duele, ¿no? Pero Dios nos está hablando a través de otras personas, y no porque confiemos o la voz de otras personas sea prioridad, sino que Dios está usando a esa persona para hablarme a mí. Otra de las maneras que Dios nos usa y nos habla en nuestros tiempos de desierto es a través de sueños y visiones. En Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, todos los sueños que a veces recibimos de parte de Dios, hay que escribirlos. No quiere decir que se van a cumplir mañana, ¿no? O sea, hay cosas que son hay que saber identificar si son pesadillas porque cenaste muchos tacos o muchas hamburguesas, o realmente viene algo de Dios. Cuando hay paz o cuando hay alguna inquietud que el Espíritu Santo te está marcando, hay que anotarlo. Y a lo mejor compartirlo con tu líder, con tu pastor y decir: oye, mira, ayúdame a orar porque Dios me dio esta visión, Dios me habló a través de sueños y visiones. Entonces, cuando estemos en un desierto, esas son a veces las formas que Dios nos puede hablar. Pero también, lamentablemente, aunque estemos en un desierto, hay muchos bloqueadores de la voz de Dios. Porque yo les decía, bueno, la acústica de un desierto es increíble, pero ¿cuáles pueden ser bloqueadores de la voz de Dios? Por ejemplo, yo puedo ver distracciones, que eso es lo que más vemos hoy en día. ¿Cuántas horas estamos en el celular? ¿Cuántas horas invertimos en Netflix, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en mil cosas, en Spotify? Porque ahora es eso, o sea, la distracción está a la vuelta de la esquina. Y cada vez el mundo nos bombardea. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos distraídos? Somos un blanco tan fácil para Satanás. Entonces, cuando estamos con muchas distracciones, es probable, muy probable, que Dios esté por darnos algo grande y enseñarnos algo grande, pero el diablo llega y nos distrae. Y entonces, como el diablo es un ladrón, pues nos roba la bendición que Dios nos quiere dar. Otro de los bloqueadores que usa Satanás para distraernos es las voces competitivas. Voces internas como la culpa, la amargura, el orgullo, nuestra conciencia. Y Dios nos quiere, o sea, Él quiere que dependamos totalmente de su voz, no de la voz del vecino, del amigo. Tenemos que ser totalmente ágiles para escuchar su voz. Por eso es que los desiertos son importantes, pasarlos. ¿Por qué? Porque luego hay voces competitivas. No, él es mejor que yo, no, ella es mejor, no sé qué. Y entonces nos empezamos a comparar. Ahora, otra cosa que también impide, otro bloqueador, un corazón que no está preparado, un corazón, por ejemplo, duro, un corazón amargado, un corazón que tiene heridas, que está ofendido con Dios. Señor, ¿por qué a mí? Entonces, eso es otra cosa, ¿no? que el diablo usa, un corazón que no está preparado. Incluso podemos leerla en los evangelios, en la parábola del sembrador, que cae en diferentes tierras. Entonces, un corazón preparado, la semilla no puede entrar a la tierra y ser fértil, sino al contrario, tanto las piedras como los espinos, los abrojos, se la van a comer y la van a secar. Entonces, asegúrate que tu corazón esté preparado, que tu tierra sea fértil para recibir lo que Dios quiere darte. Otro bloqueador son los ídolos. Y yo quiero que me acompañes a Ezequiel 14, versículos 3 y 4. Y esta palabra, cuando yo la leí, de verdad, me voló la cabeza. Dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Es como de, pues si tienen a sus ídolos, ¿cómo se atreven a hablarme? El versículo 4 dice: háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta,
Yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Qué increíble, porque la idolatría es un gran bloqueador de la voz de Dios. Y no quiere decir que tú tengas imágenes en tu casa, porque bueno, la mayoría que llevamos en años en Cristo, es lo primero que Dios saca de nuestras vidas, esas estampitas, esas estatuitas, esas imágenes. Pero ¿cuántas veces nuestro corazón ha puesto un altar y ha puesto a lo mejor a un papá, a una mamá, a un hermano, a un esposo, a un hijo en el lugar que le corresponde a Dios? Ahora, dices, no, yo la verdad tengo a Dios en primer lugar. Bueno, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros dudamos, cuando nosotros envidiamos algo, estamos construyendo un altar a Satanás y dándole lugar a que él opere y reine en nuestras vidas. Así que analiza cómo está tu corazón, porque prácticamente es como si Dios les estuviera diciendo, yo le voy a responder conforme a sus ídolos, no, o sea, lo que él quiere escuchar prácticamente. Está muy fuerte esta palabra. Yo te pido que si puedes, repásala, profundiza en tu corazón, porque podemos acercarnos a Dios con un corazón totalmente distorsionado y Dios nos va a contestar. ¿Eso quieres escuchar? Bueno, eso te voy a dar, conforme a los ídolos que hay en tu corazón. Está impresionante. Ahora, ¿cuál es otro bloqueador por el cual no podemos escuchar la voz de Dios y nos cuesta trabajo? Los pecados. Es lo que nos mata: el orgullo, la rebeldía, la ingratitud, la apatía, la incredulidad. ¿Cuántas veces has escuchado durante esta pandemia gente desagradecida? Es que ya estoy cansada, estoy harta de estar todo el día en mi casa, no se puede salir, no se puede ir a ningún lado, todo ha subido. O sea, hay gente que se queja por todo, ¿no? La ingratitud. Y la ingratitud a veces, ¿por qué a veces decimos estoy en depresión? Pues por la ingratitud. La falta de gratitud es igual a depresión. Bueno, hay otras depresiones que son por salud, ¿verdad? Pero gran parte de la depresión viene por no dar gracias por lo que tenemos. Nos concentramos en lo que no tenemos, pero no damos gracias por lo que sí tenemos. Entonces, qué importante, yo veo con todo esto, qué importantes son los tiempos de silencio. Qué importante son los desiertos, porque nos hacen reconocer, nos hacen enfrentarnos, nos hacen enfocarnos, nos hacen reconocer que tenemos una humanidad quebrada, que somos débiles, que tenemos ídolos. Por eso es que Dios, comenzamos con la escritura de Oseas 2:14 que dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. O sea, ese es el lugar perfecto que Dios usa para hablarnos al corazón. Ahora, número 2, ¿por qué los desiertos son lugares perfectos? Porque son lugares donde podemos observar, podemos mirar con atención, como no hay ninguna distracción. Un desierto, imagínate esa foto que tú viste, que pasó en tu pantalla, imagínate tú ahí, solito. ¿Cuánto podrías escuchar? ¿Cuánto podrías observar? Me encanta, hay una escritura en Jeremías 31, del 2 al 3, que dice, el Señor dice, en el desierto me mostraré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte. Cuando Israel buscaba un lugar de descanso, yo me aparecí a él de lejos. Yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Imagínense, Dios nos lleva al desierto porque es un buen papá, Él es bondadoso y Él quiere que veamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo te pregunto, ¿estás reconociendo hasta el día de hoy lo que Dios ha hecho por ti? ¿O tú crees que te lo mereces? El sufrimiento, la aflicción, el dolor son cosas que nos pasan y nos permiten ver otras facetas del corazón de Dios, como su bondad, como su amor inagotable, como su provisión. Yo pienso que a veces las lágrimas son las que limpian y corrigen nuestra visión de altivez, de orgullo, de
Nos hace, las lágrimas del desierto, de la aflicción, de las pruebas, nos traen claridad y cambia nuestro pensamiento muchas veces de juicio, de crítica, de condenación, por uno de amor, de compasión, de misericordia, de gracia. Porque sabemos y tenemos claro que Dios nos ha perdonado tanto que no podemos resistirnos y decir, ¿cómo yo no te voy a perdonar? Si Dios, ¿cuánto me ha perdonado? Y aunque la mayoría tratemos de huir del dolor, este ingrediente es necesario. Es necesario para sacudirnos esos excesos de independencia, de autosuficiencia, de falsa humildad, de falsa apariencia, de mentiras, de envidias, de vanidad, de desobediencia, de rebeldía. Y justamente esto es lo que nos hace reconocer que somos frágiles ante la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos ahí en el punto más bajo, ahí es cuando nosotros realmente nos acordamos y sin fuerza aprendemos a soltar el control porque ya no nos queda nada, ya estamos ahí en el piso. Y entonces ahí soltamos el control al que todo lo puede, al que todo lo ve. Y entonces ahí es cuando dejamos que Jesús limpie nuestras heridas, nuestras inmundicias, porque de ahí es donde Dios nos rescata, del hoyo literal. Y por último, ya para cerrar, los desiertos son lugares para resplandecer. Y te lo vuelvo a repetir, nadie entró a un desierto y salió igual. En Isaías 48, del 9 al 11, es un versículo que Dios me habló prácticamente el año pasado, casi llegando a un mes de llegar a misión allá en Argentina. Y dice, es muy fuerte este versículo, así que agárrate. Pero tuve paciencia por respeto a mí mismo. Dios está hablando aquí. Y dice, pero tuve paciencia por respeto a mí mismo, por mi honor me contuve y no te destruí. Yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno de sufrimiento. En otras versiones dice, en el horno de aflicción. Por mi honor lo he hecho. Pues mi nombre no puede ser profanado. No permitiré que den mi gloria a ningún otro. O sea, por amor al nombre de Dios, por amor, Él dice, por amor a mí mismo, yo te tengo que pasar por el horno de aflicción. Y bueno, eso es otra prédica, porque estuve meditando justamente el año pasado en los hornos por los que habla la Biblia. Y este es un horno. Hay 3 hornos que menciona la Biblia y este es un horno, el horno de sufrimiento, el horno de aflicción por el cual todos sus hijos tenemos que ser pasados para que Dios quite todo lo que estorba. Y el carácter desarrollado y probado en el desierto es el único que nos dará autoridad para reinar con Jesús cuando Él vuelva. Si nosotros no somos pasados por desiertos, si nosotros no aguantamos aquí en la tierra ese calor, ese fuego, esa prueba, cuando venga Jesús no vamos a tener autoridad. Y como Jesús quiere hacernos parte de su plan y que reinemos y que seamos realmente esa generación de reyes y sacerdotes, es necesario que por amor Él nos pase por esto. Así como el oro es refinado, o sea, porque aquí dice, no te voy a refinar como la plata, porque la plata usa una temperatura mucho más baja para refinarse que el oro. Entonces, el oro refinado tiene que ser pasado una y otra vez para quitar toda impureza. Ahora, el buen oro, quien conoce de oro, sabe que eso es carísimo a nivel mundial. Y las reservas y los tesoros de los gobiernos a nivel mundial están en oro. Entonces, es un proceso por el que todos debemos pasar y Dios quiere una iglesia, una novia pura y sin mancha. Por eso es que Dios nos pasa por desiertos, no solo para hablarnos, sino para purificarnos, para vestirnos de lino fino y resplandeciente. Pasar por el horno del sufrimiento, claro que no es agradable, pero el resultado es lo más hermoso que podemos ver porque Él nos lleva a buscar su rostro.
de forma sincera y honesta. En Hechos 14:22 dice, en estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Los apóstoles lo sabían, lo tenían re claro. Pablo lo tenía re claro también. ¿Tú lo tienes claro hoy? ¿Tú sabes cuál es el propósito por el que Dios a veces te tiene en un desierto? Ahora, los desiertos son temporales, no son eternos. Pero ¿cómo estás viviendo tu desierto? Quejándote, renegándote o dando gracias y diciendo, Señor, gracias, enséñame, ¿qué quieres que yo escuche? ¿Qué quieres que yo vea? Porque el resultado va a ser que yo voy a salir brillando de limpio, como comercial de jabón. Entonces, ¿qué mejor que la palabra, que es la que nos lava? Su voz es la que nos limpia, la que nos confronta. Así que yo te animo que si tú estás pasando por un tiempo de desierto o vas a pasar un tiempo de desierto, ya estés equipado. Que si a lo mejor tú dices, no, yo ahorita estoy de vacación casi. Bueno, aprovecha y profundiza en la palabra porque son tiempos de oasis y de pastos verdes donde uno puede comer y echar mano de lo que tiene para sustentarse en tiempos de desierto. Así que familia, yo los animo a que ustedes busquen a Dios en medio de los desiertos, porque nadie entró a un desierto y salió igual. Porque si está saliendo igual es porque ese desierto no fue desierto o no, Dios no se equivoca, pero los desiertos son para ser lavados, transformados, purificados, limpiados. Así que gózate porque un desierto no siempre es malo. Yo siempre que estoy en un tiempo de desierto digo, Señor, gracias, porque yo sé que de esto va a salir una Magali totalmente transformada, renovada, limpiecita. Así que yo te animo a que tú seas agradecido con Dios en este tiempo por lo que tienes, por tus pruebas, por tus aflicciones, por tus desiertos, porque ahí está Él. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él venga y nos ayude. Señor, en esta hora te damos gracias, Jesús. Gracias por sustentarnos, Señor. Así como Jesús que fue llevado al desierto, Señor, para ser tentado, para ser probado, para pasar por ese horno de aflicción y salió más que vencedor. Así como el pueblo de Egipto, Señor, que atravesó ese desierto, Señor, y tú lo sustentaste, Señor. Enséñanos, Jesús. Enséñanos, papá, a amarte en medio del desierto, Señor. Gracias porque tú nos llevarás al desierto para hablarnos, para enamorarnos, para volvernos a reencontrar contigo, Señor. Tú estás ahí, Señor, porque el hecho de que tengamos problemas no quiere decir que tú estés lejos, que tú estés ausente. Señor, gracias porque yo declaro una generación como la de Daniel que resplandecerá, Señor. Que son gente entendida en los tiempos, Señor. Haznos entendidos en los tiempos, Señor. Que si es tiempo de desierto, Señor, ayúdanos a sacar el mayor provecho, Señor, de los desiertos, a buscarte aún más, Señor, de una forma, Señor, hambrienta, papá. Pon hambre y sed de ti todo el tiempo, Jesús. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, este día. Y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros, porque nos has amado y nos has sustentado y nos has guardado y has hecho que tu gloria resplandezca en nosotros, Señor, por amor a ti, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos encantó que fueras parte de Iglesia en Casa. Te amamos, familia. Nos vemos en nuestra siguiente reunión.